Buenas tardes. Vamos a seguir viendo la materia. Quedamos en este método que es el shrinkage stopping. Les decía que en este método hay que ir dejando el mineral que ha sido quebrado por producción de relleno. Entonces todo este relleno que está ahí es mineral con ley, no es estéril como en el caso del cut and fill, y su producción es ascendente, ¿ya? Entonces a la medida que yo voy rompiendo esto, va cayendo el mineral quebrado, la marina, y voy avanzando hacia la derecha en este caso. Igual acá, esta fue la última tronadura, quedó el material ahí arriba, va a venir esta otra tronadura, va a seguir subiendo el piso y sigo avanzando hasta comerme toda esta lonja. Ya tengo que llegar hasta ahí donde está la línea segmentada. ¿Ya? Tengo que tener claro que tengo que llegar hasta la línea segmentada, que es la zona de pilar que debo dejar. ¿Para qué? Para que esta chimenea me siga trabajando sin problemas, ¿cierto? Básicamente la estructura del edificio yo la voy dejando, esto es como un edificio bajo tierra, y la estructura yo no la construyo, la tengo que ir dejando a partir de la roca madre. En este caso todo esto es mineral y tiene que quedar ahí, ¿ya? No puedo derribar eso porque si no derribaría la chimenea y derribaría básicamente la chimenea, ¿ya? Igual acá arriba tengo pilar en la zona entre la línea cementada y zona de pilar, y lo único que yo me comí fue para construir el túnel, que me entregó también mineralización útil, ¿ya? Porque se entiende que todo esto es beta. Entonces, esta es la unidad de explotación que estoy explotando en este momento. Yo en la medida que voy quebrando el mineral, tengo que ir vaciando de a poco, poca cantidad, no más de un 30%. De todo el mineral que vaya a explotar en esta zona, debo haber liberado aproximadamente el 30%. ¿Por qué debo liberar eso? Porque como esto aumenta de volumen, cuando llegue más o menos a esta zona, ya va a haber ocupado todo el volumen de la unidad de explotación. Por lo tanto, tengo que ir liberando para alcanzar esta zona que está acá. Para alcanzar esta zona tengo que ir liberando mineral. ¿Por qué? Porque el mineral aumenta de volumen, por lo tanto, si no libero ese 30%, no voy a alcanzar a llegar hasta acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el volumen esponjado es mayor al volumen in situ, como ustedes ya saben, como vimos en Carguío. Ahí tengo el mismo shrinkage stopping, ¿cierto? Yo les decía, ¿se acuerdan que el diámetro de eso me indica la potencia de la beta? Porque aquí no lo estoy viendo, ¿cierto? Estoy viendo un plano. Por lo tanto, ese diámetro del embudo me indica la potencia de la beta. Ahí está, ¿ven? Ahí está el diámetro del embudo y la potencia de la beta. No es exactamente el mismo esquema, pero la gracia es que tengo un esquema en el plano, como este, del método, y un esquema en 3D como el que estoy mostrando ahora. Si se dan cuenta, aquí no está dibujado el nivel de acarreo, ya lo hemos dibujado, así que no lo voy a dibujar de nuevo, pero aquí sí está dibujado. Entonces tengo estocadas, ¿cierto? Que me permiten posicionarme bajo la zona del embudo, o sea, en esta zona. Estocadas que pasan por estéril, pero que finalmente penetran la zona de mineralización para colocarse justo debajo del embudo. O sea, cuando hablamos de embudo tienen que entender que es una cosa así, ¿cierto? Por lo tanto,
el túnel ese es una cosa ahí, a donde queda. Por aquí entra el equipo. En este caso, ahí está el embudo, ¿cierto? El equipo entra y se posiciona abajo de la zona que recibe el mineral. Y después a continuación viene otro embudo. A continuación les decía, viene otro embudo y otra estocada, ¿cierto? Que corresponde al nivel de producción, que finalmente cada una de estas estocadas está en el mismo nivel de transporte. En este caso, en este modelo, en este diseño. ¿Ya? Entonces tengo embudo, estocada, lo mismo acá. Hay un embudo, un embudo, un embudo. Aquí me están mostrando solamente cada cierto grado, cada cierto lado estocada. ¿Ya? Porque aquí también debería haber una estocada, ¿cierto? Pero para no juntar todo, me pusieron las estocadas más bien separadas. No significa que aquí no vaya a haber una, ¿ya? Es solamente para comprensión del dibujo, que no pusieron esta estocada ahí, por ejemplo. Aquí seguramente hay un embudo también. Y ahí está, miren, dos embudos conectan, por eso solamente hay una estocada. Mira, ahí se ve. Fíjense, voy a tratar de dibujarlo mejor. Se dan cuenta, dos embudos conectan con una estocada. Entonces, aquí hay dos embudos que conectan con una estocada. Dos embudos conectan con una estocada. Ahí queda claro que no es el mismo diseño que el que estábamos viendo recién. Aquí tengo un embudo, un pique, por lo tanto, una estocada aquí abajo. Un embudo, un pique, una estocada aquí abajo. Por lo que se ve acá en este modelo. Acá no. Tengo un embudo, dos embudos con una estocada. Aquí tengo un embudo, dos embudos, una estocada. No sé si les queda claro lo que les estoy diciendo. Por eso se ven estocadas separadas. Porque estos dos embudos alimentan esta estocada. Ahí se ve cómo configura, ¿cierto? El mineral en una sola calle de producción. Esa sería la calle de producción o estocada para penetrar y ponerme debajo de la veta. Acá está el nivel de transporte, ¿cierto? De eso no hay problema. El nivel de transporte, ¿por dónde va? ¿Va por estéril o por mineral? ¿Me pueden decir? ¿El nivel de transporte va por estéril o por mineral? Estéril. Por estéril, ¿cierto? Todo esto es estéril. Y gran parte de la estocada que hace que dos embudos la alimenten, ya como vimos recién, ahí se ve en el dibujo, que dos embudos alimentan una estocada, lo mismo acá, dos embudos alimentan una estocada, una parte menor de la estocada entra por mineral, ¿ya? Los embudos van completos en la beta, o sea, en la potencia de la beta, y ahí se ve que el diámetro, ¿cierto? El diámetro del embudo, como un diámetro es la misma distancia que está acá, es básicamente la potencia de la beta. La potencia de la beta. Por eso les decía que el diámetro de este embudo es la potencia de la beta. ¿Ya? Entonces todo este material es mineral útil, ¿ya? Mineral útil con ley. Que al final, cuando termine de comerme toda esta parte, ¿cierto? Voy acá, cuando me termine de comer todo el mineral, siendo que estoy dejando cada cierto tiempo bajar una cantidad de mineral para poder llegar hasta arriba, ¿ya?
porque este volumen, ¿cierto?, es mayor que el in situ, que seguramente llega hasta por aquí el in situ, pero subió porque aumenta de volumen, porque la roca quebrada, ¿cierto?, al juntarla, quedan huecos entre medio. Entonces, una vez que llega hasta arriba de la zona a explotar, que en este caso sería hasta esta distancia del crown pillar, eso está diseñado para que ese sea el pilar que sea capaz de sostener este nivel, ¿cierto? Este túnel que va a esta altura. Entonces, cuando llegue hasta esta zona, explotando todo, ahí recién voy a empezar a vaciar ya de forma masiva el mineral. Antes solamente voy a ir sacando muy poco, en total un 30% a lo largo de toda la explotación, para ir dejando espacio para explotar toda la zona mineralizada. Una vez que llegue hasta arriba, hasta el pilar de corona o crown pillar, como les mostré, hasta que llegue acá, cuando llegue ahí recién voy a poder sacar todo el resto. Ya no me interesa que esta caja, ¿cierto?, tienda a hundirse. Estoy diciendo que, entre comillas, que no me interesa. Sí me interesa porque esto va a diluir, ¿cierto? Si empieza a colapsar mucho, va a empezar a diluir la zona mineralizada. Si esto tiene 1,5 de ley, por ejemplo, las cajas no son de 0 de ley, ¿ya? Nunca es 0 porque no existen límites tan definidos entre la zona mineralizada y la zona estéril. Por lo tanto, si empieza a colapsar esta caja colgante, seguramente me va a arrojar leyes también de 0,5, 0,6, menores leyes a las que hay acá adentro, obviamente, pero nunca cero. Pero igual van a diluir, ¿cierto? Van a provocar problemas. Y eso, si es que yo tengo planta, voy a tener que regular o combinar con otro mineral de mejor ley para entregar el mineral a planta. O si no, tendré que regular todos los reactivos de flotación en planta para poder tratar ese mineral. ¿Dudas, preguntas de lo que estoy diciéndoles, chiquillos? ¿No hay duda? Seguimos entonces. Ahora tengo un block caving. Este es el método que más conocemos porque lo vimos en la introducción a la minería. Ahí hablamos harto de este método, de sus partes. Y la gracia de este método es que es bien didáctico porque tiene de todo. Tiene chimenea, tiene pique, tiene perforación de desarrollo, perforación de hundimiento, tiene embudos, zanja, nivel de transporte, nivel de ventilación. Entonces, al estudiar este método, uno empieza a entender cómo funciona una mina y lo complejo que puede ser, o lo complejo que puede llegar a ser una mina, y a reconocer cada una de las partes que después encontramos esas mismas partes en otros métodos, ¿ya? La configuración es distinta, pero voy a encontrar embudos como vimos recién, voy a encontrar zanjas, voy a encontrar túneles de desarrollo, voy a encontrar tronadura de producción, perforación de producción, perforación de fortificación, tronadura de desarrollo, tronadura de producción, etcétera. Aquí vemos en esta imagen en 2D, vemos que esta es la superficie, ¿ya? Esta es la zona que se está explotando en este momento. Esta zona todavía no se explota. Por eso dice uncaved ore o mineral no socavado. Aquí dice broken ore, mineral quebrado. Como he ido sacando mineral, ¿cierto? El mineral llega hasta acá arriba, ¿cierto? Como he ido sacando mineral, he quitado el soporte, le he quitado el soporte al estéril. El estéril llegaba hasta acá arriba. Esto continúa hasta acá arriba, ¿cierto? No es que haya bajado porque estaba así diseñado. El estéril llegaba hasta acá y como fui comiéndome el mineral y extrayéndolo, le quité la base de apoyo, por lo tanto esto empieza a hundirse. Le quité la base de apoyo, por lo tanto esto empieza a hundirse, igual que un reloj de tiempo, ¿cierto? Esos de arena. En la medida que va saliendo la arena, va bajando el nivel, ¿cierto? Va bajando el aforo
por lo tanto, esto va hundiéndose. Todo esto que está acá arriba, de ahí para arriba, de ahí para arriba, es estéril. Por lo tanto, si se fijan, aquí ya entró estéril. Por lo tanto, de este punto yo ya no debiera sacar nada más. Debo tener cerrado eso. Uno se da cuenta por el color, ¿ya? Y por la granulometría, que ya no es mineral lo que está saliendo, sino estéril. El color del estéril es color tierra, o sea, tiene abundante hematita y limonita que le da ese color. La hematita es roja, la limonita es amarilla, entonces tiende a formar un color tierra, color café. Y toda esta zona que está acá, que todavía contiene mineral, que es parte del bloque que estoy hundiendo, es más bien de un color verde oliva tirado para plomo, verde oliva tirado para plomo, o un verde plomizo, ya suave, suave, un verde plomizo suave. Entonces uno lo distingue por ese color y además porque la granulometría es diversa. Hay tamaños grandes, hay tamaños chicos. Se nota que es roca que fue quebrada hace poco, producto del hundimiento. En cambio, en la zona donde ya no hay mineral, la granulometría es fina. Es como que estuviéramos tirando tierra por arriba. Es como que estuvieran tirando tierra por arriba. Granulometría fina, ¿cierto? Granulometría fina. Entonces acá se produce el cráter de subsidencia. Todo esto que está acá es el cráter de subsidencia. Obviamente, nunca hay que estar caminando por esta zona, ¿ya? Porque esto de repente se hunde. Uno no sabe cuándo se va a hundir, ¿ya? Y es espontáneo en el sentido que uno no sabe en qué momento se va a hundir. Por lo tanto, uno puede ir caminando aquí y esto te traga, ¿ya? Y llega hasta 10 metros de profundidad o más. Y la roca te muele. Así que nunca caminar sobre un cráter de subsidencia, aunque parezca tentador caminar por ahí. Tampoco estar en la orilla, porque yo no sé si esa orilla es falsa o es verdadera, ¿cierto? Podría hundir toda esta zona. Entonces acá en el block caving tradicional, esto es lo que estamos viendo, un block caving tradicional, hay una zona de interfase, ¿ya? Esta es la zona de interfase. Interfase significa que es la zona de separación entre la zona estéril y la zona mineral, ¿ya? Eso es una zona de interfase. En las vetas hay lo mismo, ¿cierto? La zona de interfase en una beta es lo que es mineralización y lo que es estéril. Por lo tanto, en el caso anterior, también podemos verlo. ¿Ya? Entonces aquí también hay interfase, pues. Mineral, estéril. Mineral, estéril. Entonces la interfase es justo la línea esa que une, ¿cierto? La zona mineral con la zona estéril. Es una línea imaginaria, ¿cierto? Eh, que no tiene ni la ley máxima ni la ley mínima, ¿cierto? Porque tiene una mezcla de minerales. Entonces acá tengo todo lo que es estéril, donde supone tengo una ley de corte menor a la ley de corte de la mina. La ley de corte, no sé si les he conversado, la ley de corte es la ley que me permite a lo menos pagar los costos de explotación y de beneficio. Entonces, es la ley que yo vendiendo ese mineral me paga los costos de explotación en la mina y los costos de la planta de beneficio para obtener el mineral útil, ¿ya? Si fuera cobre, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y esto fuera realmente una mina que está siendo explotada, la ley de corte podría ser, eso va a variar también de acuerdo al precio del cobre en la bolsa de metales de Londres, que va variando a diario. Suponiendo que hoy día estuviera a $3 la libra, $3 la libra de cobre fino, y aquí la ley la tengo en 0,5, por ejemplo, 0,5, la ley de corte, ya significa que la ley de corte significa que si vale $3 la libra, ¿m? Con 0,5% que yo saque, con esa parte de ley, yo pago los costos de explotación y los costos de la planta de beneficio para vender el metal, ¿ya? Entonces, al vender el metal, me pago por lo menos los costos de explotación
Ahí incluyo los sueldos de los viejos y los costos del tratamiento de ese mineral que estoy sacando de la mina para obtener cobre fino, incluyendo los sueldos de los viejos. Entonces uno tiene siempre que explotar sobre la ley de corte, ¿ya? Porque si no voy a ir a pérdida. Entonces, suponiendo que la ley de corte acá en esta zona fuera de 0,5%, ya imaginémonos que con un 0,5% se paga lo que estoy explotando, el estéril obviamente es menor a 0,5, menor a 0,5. O si no, no lo consideraría estéril, ¿ya? Si estuviera sobre la ley de corte o tuviera la misma ley de corte, no se consideraría estéril, ¿ya? Hay muchas minas, por ejemplo, cuando estuvo bajo el precio del cobre, siguieron produciendo, aun cuando no obtenían utilidades. ¿Qué significa utilidades? Las utilidades son las que están sobre la ley de corte. O sea, muchas veces las minas siguen explotando, siguen produciendo, primero porque tienen que cumplir con el mineral que ya se vendió. Generalmente yo vendo el mineral de la mina a futuro, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que se está explotando actualmente en Codelco o en Escondida ya fue vendido ya. Entonces tengo que cumplir con mis compromisos. O sea, se fijó un precio de referencia de esa venta, ¿ah? Donde se supone que ninguno de los dos está perdiendo. Porque como les digo, va variando a diario ese precio, el precio del metal en la bolsa de metales de Londres. Entonces uno, suponiendo que durante el año varió entre 2,5 y $3 la libra, uno fija una media de 2,75, por decir algo. Entonces a ese precio vende, ese es el precio de venta de futuro. A veces se han equivocado los ingenieros y la gente los crucifica como nadie conoce el futuro, solo Dios, a veces se equivocan y el precio sube y uno queda como que regaló prácticamente la venta de las miles de toneladas que vendió, por ejemplo, a China o a Japón. Pero no es que se esté regalando o pretendiendo regalar. Simplemente se equivocaron las predicciones de cuánto iba a variar, porque todo esto se hace con predicciones a futuro, ¿cierto? De cuánto va a variar el precio del metal. Si empieza una guerra, por ejemplo, en Medio Oriente, obviamente el precio del cobre va a subir porque se va a necesitar más cobre, ¿cierto? Más cobre. Ahora, si empieza otra pandemia, uno asume que se va a necesitar menos cobre porque la gente se va a preocupar de su salud y no de producir, van a quedar muchos empleos botados y no se va a producir tanto, ¿cierto? Por eso bajó el precio del cobre con el tema de la pandemia. Pero cuando ya los países que compran cobre, como China y Japón, se dan cuenta que la enfermedad ya está terminando, empiezan a producir de nuevo. Entonces ahí nuevamente empieza a subir el precio del cobre. ¿Ya? Así funciona el mercado. Entonces aquí todavía queda mineral, puedo seguir sacando de este punto de extracción, acá y acá también puedo seguir sacando de estos puntos de extracción. Entonces todo esto que está aquí al medio, todo esto que está aquí al medio es, ¿qué cosa? Pilar, ¿cierto? Eso no me lo voy a comer yo. Pilar, es lo que me sostiene la mina, eso es pilar. Lo único que yo hice acá, como preparación del método según la referencia que tengo acá, es el nivel de transporte, haulage level, estos piques que me unen del nivel de producción al nivel de transporte, estos piques también que me unen estos embudos, que en este caso tenemos embudos como zona de hundimiento, ¿ya? Normalmente no son embudos, generalmente los embudos están, como vamos a ver en la imagen que viene, los embudos son los que unen el nivel de hundimiento con el nivel de producción. Pero en este caso, la zona de hundimiento, para que empiece el hundimiento sobre el nivel de hundimiento, lo que hice fue utilizar los mismos embudos que estoy generando en el nivel de hundimiento. Como les decía en la imagen que vamos a ver a continuación, vamos a ver que este embudo está justo entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción. Pero en este caso, la zona a quebrar como base que sostiene el mineral que voy a explotar son embudos. Entonces, una vez que se trona todo esto,
bueno, voy a tronar esto primero, después esto, porque no puedo tronar todo al mismo tiempo, sino daño demasiado la estructura de la mina. Entonces uno tiene que saber, de acuerdo a los geomecánicos, que te dicen ya máximo tres paradas de disparo, máximo 3 paradas de disparo. Entonces en este caso, aparentemente son embudos, podrían ser zanjas también. Entonces tengo estos tiros, después más 1,5 metros más atrás, 1,5 metros, perdón, 1,5 metros más atrás, puedo tener estos mismos, 1,5 metros más atrás, otra parada, 1,5 metros más atrás, otra parada. Entonces puedo explotar 3 paradas acá y después 3 paradas acá. Después sigo con 3 paradas acá, 3 paradas acá, ¿ya? Entonces lo que están viendo ahí, como está en un plano, es una sola parada, de 1, 2, 3, 4, 5 tiros. Lo mismo acá, lo mismo acá. Pero hay que entender que esa es una sola parada que estoy viendo. 1,5 metros más atrás hay otra parada, o 2 metros más atrás hay otra parada. ¿Por qué digo 2 o 1,5? Porque es lo usual, ¿ya? Yo no conozco la característica geomecánica de este macizo para saber si se está ocupando 1,5 o 2 metros. Es para que tengan una idea nomás. Entonces aquí lo único que falta es el nivel de ventilación que no lo dibujaron, que seguramente está aquí abajo, ¿ya? Entonces lo típico en un block caving es nivel de hundimiento, este es el nivel de hundimiento, nivel de producción, aquí están las calles por donde trabajan los scrapers, el mismo scraper que vimos en el Room and Pillars. Por aquí hay unas, voy a mostrarlo de nuevo para que no se lo olvide. Ahí. Aquí perdón, es una scraper, ¿ya? Entonces tengo cables, tengo un winche, tengo poleas sujetas al cerro ahí. Eso mismo lo tengo acá. Ahí para adentro hay un scraper, ahí para adentro hay otro scraper. Entonces, en la medida que va cayendo el mineral, voy arrastrándolo a unos piques que hay acá, al fondo, ¿cierto? Al término de. Porque esto sigue para allá. Pero una vez que llega a la parte final de esta calle, o este drift de producción, así se llama, lo voy a dibujar. Vamos a ver si no tengo problema. Empecé con problemas ya. Vamos a cerrar esta cosa mejor. Entonces se llaman drift de producción, drift, así, D, R, I, F, T. Drift o calles de producción, se le llaman a estas chiquititas. En este caso están en el hundimiento. El drift de producción está aquí, ya, de ahí para allá, de ahí para allá. Y ahí tengo el scraper, ¿ya? Entonces esta calle sigue hacia adentro, y que cada 10 metros más o menos existen estos dos embudos que me van alimentando este drift o calle de producción, y ahí por ahí es donde corre el scraper, y al final de esa calle, ¿cierto? Tengo este pique, al final me refiero aquí adelante, en el caso nuestro, y el mineral cae, ¿cierto? Llega un buzón de carguío que me va a permitir cargar trenes o embudos, como en las otras oportunidades que hemos hablado. ¿Alguna duda, chiquillo, de lo que les estoy hablando? Desearía que participaran más para poder entender si están entendiendo o no. No, profe, no tengo dudas yo por lo menos. Ya, gracias. Entonces por aquí hacemos un scraper. Aquí el mineral va cayendo, ¿cierto? Como le digo, 10 metros más atrás, nuevamente tengo otros dos embudos que me alimentan esta calle. Aquí el scraper se mueve y al final cae por este pique, ¿cierto? El material. Y acá abajo hay un buzón, ¿cierto? Que me permite cargar con mineral el tren o los camiones dumper que ahí trabajan de forma controlada. Para eso el buzón. Ya, ahí tengo lo mismo, ¿cierto? Hay detalles distintos, ¿ya? Por ejemplo, aquí los embudos les decía que están en el nivel de hundimiento. En cambio acá tengo los embudos entre el nivel de hundimiento. Embudos, ¿te fijan? El embudo está entre el nivel de hundimiento, que es este, y el nivel de producción.
cambio acá los embudos están sobre el nivel de hundimiento. Esa es la diferencia. Pero más o menos lo mismo. Igual sigue siendo un block caving tradicional. Aquí los drift o las calles de producción son estas. Estos serían los drift o calles de producción. Y este sería el cruzado por donde se meten los trenes que están en el nivel de transporte. Entonces, aquí viene un tren, ¿cierto? Con varios carros y se mete por ese cruzado. ¿Para qué? Para recibir el mineral que viene de esta zona y de esta zona. ¿Se dan cuenta? Ahí, esto me está entregando mineral que va a esta misma calle. Esto me está entregando mineral que va a esta misma calle. Por lo tanto, aquí entra un tren y me va a recibir finalmente el mineral que está en toda esta zona que sacaron para que yo vea los embudos. Entonces aquí todo parte en el nivel de hundimiento con tiros radiales. Cada una de esas es una parada, ¿cierto? Cada una de estas paradas, ¿cuánto tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiros, ¿cierto? Entonces tengo paradas de 9 tiros cada 2 metros hacia atrás o cada 1,5 metros hacia atrás. ¿Ya? Es un ejemplo de distanciamiento. Eso se llama espaciamiento entre paradas. ¿Ya? Espaciamiento entre paradas. Entonces, lo que yo estoy viendo acá es una parada, pero 1,5 metros más atrás viene otra parada, 1,5 metros más atrás, otra parada. Tengo que tratar de alcanzar toda la zona que quiero hundir con paradas, porque si no socavo toda esa base, no se va a producir el caving de forma natural. Ahí está ya desencadenado el caving, ¿se dan cuenta? Ahí uno ve las fracturas que se van produciendo porque toda esta masa de roca le socavé la base con estos tiros radiales, con paradas de tiros radiales hacia atrás. Entonces aquí ya esta zona, una vez que este mineral que está en las mismas paradas baja por los embudos, esto queda en el aire, ¿cierto? Entonces esto empieza a quebrar por gravedad, por el peso, por la masa de roca que ya no tiene sostenimiento, empieza a quebrar solo. A eso es lo que le llamamos hundimiento por bloques o caving, ¿ya? Por eso se llama block caving o hundimiento por bloques. Entonces, en la medida que este material va bajando, esto no es como el agua, ¿cierto? No es instantáneo, va bajando de a poco, en la medida que yo voy sacando mineral de los puntos de extracción. En la medida que voy sacando de los puntos de extracción mineral, esto va bajando de a poco y esto va quebrando. Y cada uno de estos quiebres es un pequeño sismo, ¿ya? Cada uno de estos quiebres es un pequeño sismo que libera energía. Y libera energía que no queda ahí, pues se radia, ¿cierto? Igual que un sismo tectónico, donde se produce una ruptura, ¿cierto? Y lo primero que nos llega son las ondas P, que es el sonido del que produjo el quiebre. Entonces, cuando uno está cerca del epicentro, donde se produjo el terremoto o el temblor, uno siente que viene como un camión con piedras por afuera de la casa. Ese es el ruido del quiebre que se produjo cuando se quebró el macizo rocoso o se desplazó la falla. A veces no es una ruptura, es un desplazamiento de falla simplemente, de la zona de subducción. Ese es el ruido que nos llega, las ondas P, y después nos llegan las ondas S, que es el movimiento propiamente tal, ¿ya? Que son las ondas mecánicas que se generaron producto de esa radiación de energía que produjo la ruptura o el desplazamiento de las placas. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo, y con una tronadura también ocurre exactamente lo mismo. La tronadura tiene las mismas ondas, que son 4 ondas finalmente mecánicas, las ondas P, las ondas S son como las más importantes, por eso estoy nombrando esas, pero también están las relay y las low, ¿ya? Entonces, estoy nombrando solamente las ondas P y las ondas S. Entonces, una ruptura, cualquier ruptura, imaginemos esta ruptura de acá. Cuando se produjo la ruptura, desencadenó una liberación de energía. Entonces, se produce esto. Ondas que se mueven, ¿es cierto?, desde el punto de la ruptura y llegan a la zona donde trabaja la gente. Si esa ruptura es muy grande, va a liberar gran cantidad de energía y estas ondas mecánicas pueden provocar daños en la zona donde está trabajando la gente. Si provoca daño, a eso le llamamos estallido de roca. Estallido de roca. Pero esos estallidos de roca se producen solamente en roca primaria, ¿ya? No en block caving tradicional. Estoy aprovechando de explicar este dibujo
que es bien didáctico para hablarles sobre los eventos, las rupturas del macizo, de las ondas P, las ondas S, y también estoy aprovechando para explicarles lo que es un estallido de roca, ¿ya? Que es cuando el evento me refiero al sismo que se produjo ahí, ¿cierto? Ese sismo, cuando es muy grande, si esa ruptura es muy grande, va a liberar más energía y esa energía va a llegar a la zona donde están trabajando los viejos y puede provocar daño. Si provoca daño, decimos que es un estallido de roca, pero es producto de un evento y es producto de la misma sismicidad que yo estoy generando, producto de la explotación masiva. ¿Se dan cuenta? Se están produciendo sismos locales debido a la explotación masiva de mineral. Esos sismos locales en roca secundaria, como en este ejemplo, que es un block caving tradicional, estoy explotando solamente roca secundaria, no provocan gran daño porque la roca secundaria es más fácil de romper. Por lo tanto, aquí no se producen estallidos de roca. Ya en la roca secundaria no hay estallidos de roca. Nos encontramos con ese problema de los estallidos de roca cuando llegamos a la roca primaria y hubo que cambiar este método, porque el block caving tradicional, el radio hidráulico crítico, no era suficiente para hundir la roca primaria, que es una roca mucho más competente. Entonces ahí tuvimos que aumentar las distancias, ¿cierto?, entre los puntos de extracción para aumentar el radio hidráulico crítico, que es lo que se requiere para que la roca empiece a quebrar. Entonces el radio hidráulico crítico siempre está asociado a esto, a la distancia que hay entre un embudo y otro. Se supone que esta es la distancia, esa distancia que está ahí, ¿cierto? Tiene que ser superior al radio hidráulico crítico. Radio hidráulico crítico. El radio hidráulico crítico es hasta donde la roca puede mantenerse firme sin hundir, aun cuando yo socave su base. ¿Ya? Es el radio hidráulico crítico. Si supongamos que el radio hidráulico crítico era de 2 metros, ya a los 2 metros 10 ya superé el radio hidráulico crítico, por lo tanto en cualquier momento ese techo que dejé de roca va a empezar a quebrarse y a empezar a hundir. ¿Ya? Entonces siempre los embudos estos tienen una distancia, no es arbitraria. Se entiende que esa distancia es mayor que el radio hidráulico crítico, que la distancia máxima en que esta zona no va a quebrar por sí solo, ¿ya? Toda esa luz la puede sostener cuando eso es el radio hidráulico crítico. ¿Ah? Radio hidráulico crítico. Entonces el radio hidráulico crítico es menor que esa distancia, obviamente, que está acá en los embudos. No puede ser esa, o si no, no hundiría la roca. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este mono que estamos viendo? Ya. Uno va profundizando cada vez más en las materias, por eso estamos viendo esto. Entonces, nivel de transporte, los cruzados, ¿cierto?, que se van poniendo debajo de la mina. Finalmente, todo esto es la mina, ¿cierto? Por lo tanto, tienen que pasar por la zona bajo el nivel de producción para poder recibir el mineral que va hundiendo. Entonces, a la medida que este mineral va quebrando y va bajando, va disminuyendo solo la granulometría por el roce, por los impactos que se producen entre rocas grandes y rocas chicas, esto se va moliendo solo. Entonces finalmente sale una granulometría menor. A veces sí se producen problemas y justo queda aquí, justo en el embudo queda una roca grande. Queda trancado el pique, como dicen los viejos, queda trancado el pique. Entonces ahí hay que recurrir a tronadura secundaria. Hay que llamar a una persona experta que no se exponga tanto y pueda poner explosivo en esa roca que está tapando ese pique, ya que puede ser un pique de una zanja o de un embudo. ¿Ya? Mientras no saque esa colpa que está ahí molestando, no va a poder sacar mineral de esa zona. ¿Dudas, preguntas, chiquillos?
Profe, ¿puede definir mejor el radio hidráulico crítico? Ya voy a tratar, ya. Ya, el radio hidráulico crítico es la distancia máxima que se va a sostener solo la roca en el nivel de hundimiento, ¿ya? Imaginemos que en esa mina que estábamos recién viendo, el radio hidráulico crítico era de 2 metros. Significa que yo podía socavar una base del bloque que quiero hundir hasta 2 metros y la roca no va a quebrar, ese techo no se va a hundir, ¿ya? En cambio, si supero ese radio hidráulico crítico sobre los 2 metros, ese conocimiento de cuánto es el radio hidráulico crítico te lo entregan los estudios geomecánicos del macizo rocoso. Una vez que yo sé que el radio hidráulico crítico es de 2 metros, para yo generar el hundimiento o el caving necesito superar esa área. Por lo tanto, esa es la socavación base que tengo que generar para que el bloque hunda tiene que ser mayor a 2 metros. Si no supero ese radio hidráulico crítico, que es de 2 metros, estoy poniendo como ejemplo esos 2 metros, si no supero eso, la roca no va a empezar a quebrar ni se va a hundir el cerro. No sé si me expliqué mejor ahora. Sí, profe, ahí sí. Ya, perfecto. Voy a abrir otro PowerPoint ahora, ¿ya? Porque se terminó este. Voy a abrir otro PowerPoint, déjenme buscarlo. ¿Dónde está? Voy a detener un poco esto, la grabación. La grabación, comparto la imagen. Ahí tengo. Esta también la vimos en Introducción a la Minería, pero nos ayuda a entender el método block caving, ¿ya? En general, el block caving y el panel caving son métodos de explotación para yacimientos masivos. Entonces, cuando hablamos de yacimientos masivos, nos referimos a pórfidos cupríferos. Cuando yo quiero explotar un pórfido cuprífero que está bajo tierra, no está cerca de la superficie, tengo que recurrir a uno de estos dos métodos, o al block caving tradicional, que es el que vimos al último, que es el método que me ayuda o me sirve para explotar la roca secundaria, que es roca menos competente, más fácil de quebrar, pero tiene mayor ley. Pero en la medida que voy profundizando el método, en la medida que sigo con la explotación, se me va a acabar la roca secundaria y voy a llegar a la roca primaria, ¿ya? A la roca primaria. Entonces, para entender bien lo que estamos hablando, lo primero que les voy a hacer es un dibujo de lo que es un pórfido cuprífero. Ya voy a tratar de dibujar, suponiendo que esta es la superficie, puede ser parte de la cordillera, ¿cierto? Entonces el pórfido cuprífero es un yacimiento masivo, como les dije, que se supone, los estudiosos dicen, que el origen de un pórfido cuprífero fue algo que quiso ser un volcán, pero que no alcanzó a serlo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que es un magma que enfrió lentamente bajo tierra, pero que no alcanzó a ser volcán. Eso quiere decir que el magma no alcanzó a quebrar toda la roca que cubría ese magma, no alcanzó a quebrarla toda, por lo tanto nunca salió lava, ¿ya? Entonces un casi volcán finalmente se transforma en un pórfido cuprífero. Entonces el magma tendió a subir, ¿cierto? Pero no alcanzó a llegar a la parte más alta. En la parte de arriba, la voy a dibujar con verde. Entonces toda esta roca azul que puse acá, bueno, está azul por el PowerPoint, toda esta roca azul es la roca original, ¿ya? Donde se supone que no había ningún yacimiento. Después llegó, posteriormente, penetró un intrusivo acá, un magma, ¿cierto? Un magma penetró y ¿qué es lo que hizo? Tendió a expandir esta zona, ¿cierto? Porque este magma entró posteriormente. Entonces generó altas presiones acá. Esto también era roca, que seguramente era roca sedimentaria, gran parte era roca sedimentaria. Entonces este magma penetró y generó, ¿cierto?
un aumento de presión enorme en toda esta zona, porque para penetrar tuvo que desplazar toda la roca que había acá originalmente, ¿cierto? Entonces estamos hablando de presiones enormes, de millones de megapascales. Entonces, este llegó hasta acá, no alcanzó a salir a superficie, y acá se enfrió este magma, Entonces, la parte de arriba, perdón, déjenme, toda esta parte superficial, que está más cerca de la superficie, permite dejar el paso de agua lluvia, ¿ya? Entonces toda esta zona la voy a dibujar con un color distinto. Le voy a poner signos más. Significa que toda esta zona es de óxidos de cobre. Pero no es porque se hayan formado óxidos de cobre desde un origen. Los óxidos de cobre se formaron posterior con el tiempo, ¿cierto? Porque aquí fue penetrando agua lluvia. Hay grietas aquí que también quedaron producto de que el intrusivo penetró, ¿cierto? Se formaron grietas y aquí toda esta zona, producto de las lluvias, las nieves, no sé a qué altura estoy acá, penetraron y esta roca, que era roca primaria en su origen, por algo se llama roca primaria, es la primera que se forma, ¿ya? Es la roca madre original. Entonces la roca madre original, todo esto era roca primaria originalmente. Pero con el tiempo porque estas cosas ocurrieron hace miles de años, a lo menos, o millones de años. Entonces, toda esta zona fue expuesta a aguas, lluvia y al aire, que dejó que esta parte primero se transformara en sulfuro secundario y después en óxidos de cobre. Entonces, siempre los óxidos de cobre los encontramos cerca de la superficie, por esa razón. ¿Ya? Entonces, ahí tengo óxidos de cobre. Más abajo, ya no tengo óxidos, tengo roca secundaria. Entonces, toda esta zona que está acá es roca secundaria. Por eso lo estoy dibujando de otro color. Todo esto es roca secundaria. Acá también, ¿ya? Esa línea es una línea imaginaria que yo dibujé. No es que exista exactamente. La roca secundaria tiene mayor ley porque es enriquecida, ¿cierto?, por la percolación de aguas ácidas con contenido de cobre. Entonces sufre una cosa que se llama enriquecimiento secundario. Todo esto es roca secundaria que sufrió ya enriquecimiento secundario. Entonces, como esto también tiene grietas, percoló también aguas ácidas hasta esta zona, sobrecargando la roca primaria con una solución ácida con cobre. Y ahí una vez, con el tiempo, se transforma todo esto en roca secundaria que contiene otros minerales de cobre. La parte de arriba, que son óxidos de cobre, estoy tratando de mostrar para que entiendan cómo se forma y qué es lo que es un pórfido cuprífero, ¿ya? Entonces, por un lado, estoy tratando de que entiendan cómo se forma o cuál es la teoría de su formación, porque nadie sabe ciencia cierta, ¿cierto? Nunca, yo no estuve ahí cuando se formó el porfio, pero esa es la teoría, ¿cierto? Entonces, los óxidos de cobre, ¿qué minerales tienen? Esa parte que está con amarilla tiene fundamentalmente óxidos. Eso no significa que yo no vaya a encontrar sulfuro. Estoy diciendo que la mayor parte son óxidos de cobre, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo chalcantita, azurita, tengo cuprita, tengo crisocola, atacamita, malaquita. Les nombré 6 óxidos de cobre. Repito de nuevo: malaquita, azurita, chalcantita, atacamita, crisocola y cuprita, ¿ya? A lo menos 6 óxidos de cobre se van a formar ahí. El más valioso es la cuprita, ¿ya? La que tiene más ley. Es una roca pesada, se ve como una roca pesada roja, ¿ya? Así es la cuprita. La azurita y la chalcantita son azules, transparentes. Después de eso, entonces mayoritariamente ahí voy a tener óxido, ¿ya? Esta es la zona de oxidación de cobre. Más abajo tengo la zona de enriquecimiento secundario, que ya les dije cómo se formó.
Y ahí tengo otros minerales que están más abundantes, ¿ya? No es que sean esos solamente. Ojo con eso, acuérdense que la mena contiene minerales principalmente estériles y un porcentaje es de mineralización útil. Cuando hablamos de una mena del 1%, que ya es ley buena para el cobre, es prácticamente que el 99% es estéril y el 1% es mineral útil, ¿ya? Entonces, en la zona de enriquecimiento secundario tengo otros minerales. ¿Cuáles son esos minerales? Bornita, con B larga, cobalina y calcosina. Esos son los principales minerales en la roca de enriquecimiento secundario. Entonces tengo la bornita, la cobalina y la calcosina. Igual voy a encontrar calcopirita, ¿ya? Que también es un mineral de cobre útil. No significa que no voy a encontrar calcopirita. Óxidos seguramente muy poco, ¿ya? Porque ya estoy lejos de la zona donde penetra el agua. Pero más abajo, ¿cierto? Finalmente tengo la roca primaria, que es la roca original, la que se formó originalmente. Entonces ahí tengo, les decía, la zona de enriquecimiento primario, que son los minerales que se formaron originalmente. Y eso están más en profundidad. Aquí dibujé todos con signo más, ¿ya? Puedo haber dibujado otros símbolos. Lo que pasa es que los planos geológicos tienen símbolos como signos más, signos menos, puntitos. Por eso lo dibujé así. En este caso lo dibujé todo con signo más, pude haber ocupado otros símbolos. Entonces toda esta zona hacia abajo es roca primaria. Ya no llegó agua de percolación hacia, tampoco llegó agua solar. Entonces me encuentro con la roca madre que se dice. Esta es la roca que se formó originalmente, producto, ¿cierto?, de este intrusivo o magma que enfrió lentamente bajo tierra. Y así hacia abajo, ¿ya? No sabemos la profundidad de esto. Por eso en Chuquit se sigue sacando mineral, ¿ya? Ya bajamos 1 kilómetro y ahora estamos sacando mineral de abajo de ese kilómetro que hundí, que exploté, perdón, al principio. Ahora estoy sacando mineral de mayor profundidad porque el porfío es grande hacia abajo. Son especialmente grandes hacia abajo. En ancho puede que no sean unos 2 o 3 kilómetros, no es tanto, pero en profundidad son varios. Entonces, todo esto es roca primaria. Y la roca primaria, en un porfío cuprífero, contiene básicamente un solo mineral útil. Básicamente contiene un solo mineral útil. No significa que no vaya a encontrar bornita, cobalina y calcosina. Sí puedo encontrar, pero lo que más voy a encontrar, porque es la roca primaria, ¿cierto?, es calcopirita. O sea, originalmente este porfío lo único que me entregó cuando se formó, al enfriarse en los primeros años, me entregó solamente calcopirita. La calcopirita se fue oxidando en la parte más superficial hasta ser óxidos. Después en la parte más interna se transformó en sulfuro secundario. Y en la parte más profunda, donde ya no llega agua ni aire, se mantuvo igual. O sea, se mantuvo como calcopirita. ¿Se entiende, chiquillos? Todo esto son... Sí, Ya, entonces todo esto que está acá, como les dije, es calcopirita. Ese es el mineral fundamental que encuentro en la roca primaria. ¿Cuál es la característica principal de la roca primaria? Que es una roca muy difícil de romper, muy difícil de quebrar. Por eso en el Teniente se llegó a trabajar en panel caving tanteando, porque al principio se explotaba todo por block caving tradicional, pero en la medida que fueron profundizando el yacimiento se encontraron con roca primaria. Entonces tuvieron que adecuar el método de explotación de hundimiento por bloques a una roca más dura, más competente. Y así es como se llegó al panel caving, ¿ya? Eso es innovación, es creatividad, ¿ya? Eso se logró acá en Chile. Así, el panel caving nace a raíz de la problemática de que ya no estoy en roca secundaria, sino que estoy en roca primaria. Por lo tanto, el radio hidráulico crítico que utilizaba en roca secundaria ya no me servía. Tuve que aumentar el diámetro, ¿cierto? La distancia, ya no podían ser embudos, tenían que ser zanjas. La distancia tuvo que aumentar para que la roca empezara a hundir sola. Y ahí aparecieron los problemas estos de eventos mayores, ¿cierto? Sismos provocados por la extracción de mineral
y finalmente estallidos de roca. En los años 90 ocurrieron muertes lamentables porque no se conocía el concepto de estallido de roca y menos de eventos sísmicos provocados de hasta 2,2 grados Richter. Yo estuve en un 2,2 Richter en el año 2002, si no me equivoco, y es un pencazo, ¿eh? Es el pencazo. Piensen ustedes que la bomba esta que explotó en Beirut, que fue para mí, sinceramente, fue una bomba nuclear, que seguramente tenían guardada o estaban trabajando en ella y explotó. Eso no fue nitrato de amonio para nada. Por la forma en que explotó y el daño que provocó, para mí fue una bomba nuclear. Eso fue el equivalente en energía liberada a un terremoto de 3,3 grados Richter. Esa onda expansiva que ustedes vieron, el daño que provocó, es equivalente a la energía que entrega un terremoto o un temblor, como quieran llamarlo, 3,3 grados Richter. Por lo tanto, cuando uno está trabajando en la mina y se produce un sismo 2,2 Richter, que tú mismo provocaste, que se provocó a 100 metros tuyo, es un pencazo, pero enorme, ¿ya? Que te protege la roca, obviamente, pero la roca puede colapsar, ¿ya? Entonces, ese 2,2 Richter que yo viví en la mina del Teniente, se siente como un pencazo, como que yo estoy en un escritorio y alguien me pega con los dos puños en el escritorio y salta el computador. Así fue. Y obviamente en todos los escritorios que habían cerca mío. Entonces, es un evento masivo. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a tener temblores 2,2, 3 grados Richter, pero a 30 kilómetros de profundidad, 40 kilómetros de profundidad, entonces apenas uno lo siente en superficie. ¿Por qué? Porque donde se produjo la ruptura está a 30 kilómetros bajo tuyo, pero cuando esa ruptura se produce a 100, a 200 metros de donde tú estás, es un pencazo enorme, ¿ya? Para que tengan una idea, como les digo, ese bombazo en Beirut fue el equivalente a un temblor 3,3 grados Richter en cuanto a energía liberada, ¿ya? Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, porque ya no me queda salida ya para seguir hablando, así que lo dejamos hasta acá. Nos vemos. ¿Quién me va a enviar la lista? Scarlett, ¿me la puedes enviar? Por Bueno, favor. profe, Ya, ya, muchas gracias. chao. ¿Puedes sacarle un pantallazo a la lista donde dice participante? Ah, ok. Ah, no había cachado que yo también lo puedo hacer, pero te lo pido a ti, por favor. ¿Ya? Ya, ok. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.